Du Aroma. Du Aroma. Rocío y Ángel. Exactamente. Rocío no es de aquí, No. No, pero tú es de aquí, yo de de la Cebo, de la Bernazar. Cebo. Bueno, ser de Cangas es mucho, pero ser de la Cebo también es mucho. Bien mucho, bien mucho. ¿En la Cebo hay mucho acordeonista también? ¿O tú solo? No, ¿Y es el mejor de la Cebo? Sí, mejor porque estoy yo solo. Bueno, hay alguna gente mayor que sí toca, no en fiestas y tal, esporádicamente en casa y eso, pero bueno, ahora mismo sí en el mundo de la verbena y el mundo con el trabajo me dedico yo solo a ello, en la zona de la Cebo. ¿No es difícil que siendo de la Cebo de Cangas seas acordeonista? ¿O teclista? No sé lo que te gusta. No, el acordeón. Soy Acordeonista. acordeonista, sí. No es difícil eso aquí. No, aquí en Cangas no. Hay mucha gente que toca el acordeón muy buena y, a ver, grandes compañeros y la verdad que, oye, y un orgullo para Cangas tener acordeonistas como los que hay aquí, vaya. Empecé con 4 años. Mi abuelo me regaló un acordeón así pequeña y bueno, un tío mío también me regaló un órgano primero y luego a raíz de eso empecé con el acordeón y bueno, ya hasta ahora. Rocío, ¿cómo coincidisteis? ¿Cómo os juntasteis? Pues nos conocimos trabajando en diferentes grupos y luego nos juntamos Nos y dijimos, fusionamos. vamos a ver si juntos, yo qué sé, ¿Y funciona bien? Sí, la verdad que... de momento. Aquí al centro social de aquí de Cangas sois habituales. Sí, una vez al mes o Sí. 2 veces, depende del mes, venimos una vez o 2, depende. Estos públicos son muy cercanos, muy fieles. Sí, esta gente, a ver, la conocemos, yo la conozco desde que era crío. Son todos amigos Y a mí, y familia. a mí que no me conocen de tanto, porque yo no soy de Cangas, pero sin embargo casi me tienen como una hija ya, muchos. Yo la verdad que hasta que no empecé en Aroma, yo creo que no había venido a tocar nunca al concejo de Cangas, ¿eh? Y mira que es un concejo grande con un montón de pueblos y desde que estoy en Aroma me conozco Cangas ya casi de arriba abajo. La gente de Cangas son gente 100% bailarina, les encanta la fiesta, les encanta la romería, son gente que disfrutan las fiestas de verdad, un público muy entregado, que bailan siempre muchísimo contigo y que se nota que les gusta mucho la música y el acordeón. Y además son gente siempre muy hospitalaria, que te tratan siempre maravillosamente. Cangas de Narcea va de Romandela. 1, 2 y 3. Dale, Angelín. En la noche es de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en la playa de Isla se quisieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza por esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río,
enfado porque se fue por la sombra. La jota es algo tradicional de aquí de Cangas. A mí me la enseñó una vecina cantándomela y yo empecé a tocarla de oído. Y bueno, la verdad que la gente tiene mucho afán por la jota. Y todas las fiestas hay que hacer la jota y el son de arriba. Es algo primordial aquí en Cangas.